Para hablar de lo que sucede ahí en Bolivia, es un gusto saludarlo, Daniel Valverde, abogado constitucionalista, analista político y docente universitario. Daniel, buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos quienes ven el programa. En sus palabras, ¿a qué obedece ahora este paro? Bueno, los bloqueos. Es una crisis política inicialmente, pero que ha contaminado el ambiente de las instituciones, que ha provocado que la Asamblea Legislativa o Congreso no pueda tomar decisiones con relación a la designación o elección, perdón, de los magistrados en Bolivia. Los magistrados, por otro lado, han sacado una resolución prolongando su mandato que feneció el 2 de enero y antes de ello habían publicado una sentencia estableciendo de que el presidente Evo Morales ya no podía ser nuevamente candidato, interpretando la Constitución y en realidad un fallo que había dictado ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso ha provocado que comencemos el año, la verdad, con movilizaciones, amenazas de bloqueo, las cuales se han efectivizado, han comenzado esta semana. Cabalmente el día lunes se tendría que haber conmemorado los 15 años, entre comillas, de Estado plurinacional, pero no hubo conmemoración, sino que fue el inicio del bloqueo, fue la profundización de esta crisis que ha provocado que el país esté en este momento con bloqueos en sus principales carreteras, afectación económica, los transportistas, los productores se van quejando, incluso ya se habla de un par de personas que han perdido la vida a raíz de esto, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario en el que estamos en este momento en Bolivia. No se oculta nada, tiene que ver con la imposibilidad ahora de Evo Morales para correr por la reelección. No, esta disposición de la Corte que no es directa hacia él, pero bueno, a él es al que se le acomoda, ¿no? La crisis de Bolivia es cabalmente de carácter político fundamentalmente, aunque económicamente, como toda la región, tiene problemas y cada vez más serios, pero en este momento en la agenda de movilización son los aspectos políticos, porque además este es un año muy difícil para Bolivia. Este es un año donde en 2 meses tendríamos que realizar un censo de población y vivienda que hace un poco más de un año provocó un bloqueo y un paro de casi 36 días, sobre todo en la región de Santa Cruz. Este es un año donde tendrían que haber elecciones primarias, ¿no? Lo que le llaman las PASO en la Argentina, eh, que también la verdad que tiene un ambiente bastante agrio en este momento para eso. Este es un año que en términos políticos se va a hablar de la redistribución de escaños en función de los resultados del censo. Entonces hay una agenda muy pesada y de paso lo económico que también está generando bastantes aflicciones a los importadores, al aparato productivo. Si bien no tenemos una inflación, pero la deuda externa de Bolivia ha crecido, las reservas internacionales han disminuido, pero aún así el problema central en la agenda que tiene Bolivia y los actores y las instituciones de carácter político y denota una falta de cultura de diálogo, una cultura democrática, que eso realmente creo que es un desafío que deberíamos ponerlo en la agenda porque Bolivia va a cumplir 200 años de fundación el año 2025 y vamos a llegar sin poder resolver democrática y dialogadamente nuestros problemas. Bueno, pérdidas económicas, ¿en qué sentido, señor? Porque imaginamos en lo doméstico mucho, pero también exportaciones y demás, ¿o no? Sí, los agricultores, los productores que sacan sus alimentos, hay en las carreteras centenares de camiones que están varados, los productos muchos de esos son perecederos, repito, hay 2 vidas humanas que se han perdido, uno en plena carretera porque se descompuso la persona, otra persona porque no pudo embarcarse, y esto obviamente es hacerse un harakiri económico, ¿no? Porque de paso que la economía no está bien, los productores son los que tienen la carga más pesada, los que tienen que finalmente garantizar de que la canasta familiar pueda estar medianamente abastecida, están teniendo estas dificultades. Yo creo que definitivamente es un paro que está siendo ya censurado desde todos los sectores, desde todas las organizaciones, pero refleja en el fondo también lo que te decía, ¿no? Esa falta de entendimiento y una agenda electoral demasiado adelantada. Las elecciones están todavía para el año 2025 y venimos desde el año 2023, sobre todo en el partido en función de gobierno, un problema interno que tiene Evo Morales como expresidente que quiere ser nuevamente candidato
y el actual presidente, Luis Arce Catacora, que también ha plantado su bandera como precandidato, y entonces ellos han entrado en una guerra virulenta interna que ha provocado la profundización de la crisis institucional que te mencionaba al comienzo. Sí, se llevan de encuentro a todo el pueblo. ¿De quién depende entonces la solución y qué tan lejos podría estarse de ella? Hay poca luz, o creo que no se ve todavía ninguna al final del túnel de estos días. Creo que ambas partes van a jugar a tensionar hasta que posiblemente se rompa la cuerda. Muchos dicen de que Evo Morales está jugando su última carta, y Evo Morales siempre ha sido en la zona del Chapare, que es un poco en el centro de Bolivia, una persona muy combativa, una persona que en el pasado, antes de llegar a ser presidente, se caracterizó por eso, por paralizar el país durante muchas semanas. Entonces, aquí es posible que se vaya a llegar a un enfrentamiento. La vocación de diálogo que debería haber, por ejemplo, por parte del vicepresidente es muy teórica, muy retórica. El lunes pasado anunció que iba a convocar a un diálogo a todos los actores y partidos políticos. Hasta ahora no ha definido la fecha de ese diálogo. Entonces, están jugando ellos a quién se desgasta más rápido y cómo tensionar más, ¿no? Esto puede terminar mal, sobre todo para el partido en función de gobierno, que creo que quiere definir esto de quién va a ser el candidato y quién va a ser el dueño de la sigla del movimiento al socialismo, a través de estas pugnas, ¿no? Que ya hace mucho tiempo están afectando la vida de todos los bolivianos. Comienzan incluso a subir los precios de cualquier cosa cotidiana. ¿Cuál es el peor escenario de no calmarse esto? Un escenario que ojalá no lleguemos, ¿no? De enfrentamiento, de convulsión. Se habla ya de posiblemente en los próximos días podamos tener desabastecimiento en los mercados, desabastecimiento de combustible. Y eso genera desesperación en la gente, porque la gente tiene necesidades, tiene urgencias, tiene finalmente compromisos. Y te repito, ¿no? Si bien en este momento las ciudades están funcionando relativamente normal, pero esa normalidad va cambiando día a día, ¿no? Ya se comienzan a ver colas, y hay quejas, y en las carreteras no ocurre lo mismo. Ya en la carretera hay desesperación, hay pedidos para que el gobierno saque la policía, saque las Fuerzas Armadas, desbloquee. Es un panorama que yo creo que en 2, 3 días más puede cambiar mucho, y bueno, podríamos ahí, repito, tener una salida por la vía del enfrentamiento si es que no se abre esa mesa de diálogo que se hace esperar demasiado, pero además debe ser una mesa de diálogo con voluntad, con actitud y con propuesta, porque se han hecho algunas intentonas antes de llegar a esta crisis y este paro, pero finalmente fracasaron porque todos van con posiciones cerradas, y finalmente esos diálogos de sordos sabemos que no funcionan en democracia. Movilidad nacional de turismo, pero incluso extranjero, porque tengo entendido que hay carnavales en puerta, ¿no? Indudablemente estamos, bueno, sobre todo dependiendo de la región, pero hay dos departamentos en Bolivia que tienen un carnaval que es muy intenso, uno que es muy vendido fuera, que es internacional, llegan muchos turistas, que es el carnaval de Oruro, que se caracteriza por su colorido, por su folclore, y es cierto, ¿no? Estamos ya a 2 semanas prácticamente del carnaval, y esto va a generar que mucha gente seguramente cancele sus visitas, ¿no? Que Oruro, que se oxigena económicamente porque hay movimiento económico desde varios días antes hasta varios días después, va a pasarle la factura a las organizaciones políticas. Y en Santa Cruz, donde yo resido, lo propio, ¿no? Hay un carnaval que, si bien un poco más tradicional, más local, pero también se va a ver afectado. Pero eso es, caramba, un poco la dinámica en la que permanentemente ha vivido Bolivia, ¿no? Es una de las razones del subdesarrollo, de la pobreza, ¿no? Que tiene Bolivia, ¿no? Una sociedad demasiado eh, conflictuada por la falta de entendimiento o los intereses muy particulares, muy egoístas de sus líderes, ¿no? Que no miden consecuencias, y el daño ya está, ¿no? O sea, en promedio en Bolivia, a raíz de este paro, se pierden por lo menos 200 millones de dólares al día. Entonces, no podemos darnos ese lujo. Las reservas están en lo mínimo, prácticamente están casi agotadas, y perder 200 millones de dólares al día realmente es en este momento delictivo, criminal, abusivo, arbitrario para el país y su economía. Por lo pronto, si la intención de quienes generan el caos es evidenciar cierta ingobernabilidad por parte
del presidente Luis Arce, ¿lo están logrando? Bueno, nunca ha tenido gobernabilidad plena Luis Arce, ¿no? Es un gobierno que tiene algunas condiciones que le favorecen porque Arce es una persona, digamos, bien formada, un tecnócrata de la economía, pero no tiene la capacidad política de dialogar, de concertar, y ha tenido muchos cortocircuitos, ¿no? Esto obviamente desgasta al gobierno, un gobierno que no tiene la aprobación que podría tener otras condiciones, que la va a ver mermada y que indudablemente va a provocar en esta agenda que te decía para el 2024, que es una agenda como caminar sobre brasas encendidas, que pueda tener escenarios muy complicados de gobernabilidad el presidente Arce. Te mencioné antes el censo, las primarias, tenemos la agenda económica, tenemos muchos eventos durante este año que definitivamente van a provocar fisuras, enfrentamientos a nivel regional, a nivel social, a nivel de instituciones que le reclaman al gobierno ya decisiones más concretas y con mayor claridad en la conducción económica, pero también política del país. Abogado Daniel Valverde, muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló. El agradecido soy yo.